Ya estamos en esta sección que nos estaban preguntando, pues de aquí está Teresa Rodríguez de la Vega. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, Carolina, muy bien, muy contenta de estar aquí. Igual nosotras. Hoy ayer cumplieron 2 años la Mesa Roja, Ay, ¿verdad? sí, feliz cumpleaños a Felicidades. nosotras. Sí, estamos Felicidades, Tere. contentas. Una Qué comunidad bueno. bien bonita que ayer estuvo muy, especialmente apapachadora en el Sí, chat. pues Sí. para el segundo aniversario no es tampoco cualquier cosa. No, y además no habíamos parado. Ahora vamos a parar unas semanas, pero Ok. fueron 2 años ininterrumpidos, Ujú. con sus 50 y tantas semanas cada año. Ujú. Empezaron en pie de página, ¿no? Empezamos Después en pie de página, semana con semana, primero los lunes y luego cuando recibimos la invitación de Capital 21 por la barra de opinión, nos pasamos a los jueves y ya ahí estamos desde marzo pasado, pero sí, ininterrumpidamente, que es un... Sí, es un trabajo. Sí. Bueno, yo qué les digo a ustedes que están aquí todos los días. Pues un abrazo también a todas las otras compañeras de la Mesa Roja. Feliz segundo aniversario y un abrazo Gracias. muy afectuoso y con mucho respeto aquí también desde la noticiera. ¿Qué nos traes hoy, Tere? Hoy les quería platicar un poquito de lo que hemos estado viendo esta semana por varios episodios, voy a centrar 3, que podemos denominar algo así como la descomposición de la derecha en el país. Creo que hay que entenderlo, Caro, en el contexto de la descomposición de la derecha a escala internacional. Sí hemos visto un proceso de degradación progresiva, incluso del ideario político de las opciones de derecha, que tienen sus máximos representantes en los gobiernos de Milei y Trump, ¿no? Es decir, esa derecha que se ha rearticulado sobre la base del empobrecimiento del debate público y del empobrecimiento de sus propuestas ideológicas y de su cada vez más descarnada forma de presentarse misóginos, machistas, racistas, elitistas, homófobos, es decir, un ideario político que ya ni siquiera se intenta revestir de algún disfraz ideológico como lo pudimos haber visto tal vez en las derechas de los 80s, 90s, ¿no? Entonces, en términos generales, las derechas y sobre todo las ultraderechas están creciendo sobre la base fértil, ese es su caldo de cultivo, del empobrecimiento del debate público y de la degradación ideológica. El sentido común del votante de derecha, de Trump, de Milei, es un sentido común muy degradado, ¿no? En términos de su ideario, de sus posiciones. Entonces eso es a escala internacional. Y en México no es la excepción. Creo que esta semana vimos 3 episodios de llamarnos la atención. Por supuesto, el primero en el que pienso es en el de Alito Moreno, pero no solo, el diputado de las Juventudes Priistas, el propio Moreira, una actuación verdaderamente lamentable en el estrado del Senado de la República, en lo que no fue una trifulca, porque nosotros estamos acostumbrados a ver trifulcas en el legislativo, hemos tenido varias en la historia del país y en la historia reciente, pero ahí fue una provocación montada, ¿no? Las imágenes no mienten en términos de cómo fue una operación de capsulamiento y posterior provocación y agresión, ¿no? Creo que fue muy precisa la presidenta al traer a la memoria la actuación del porrismo organizado en la UNAM, en este caso, en los 80s, 90s, porque efectivamente estos golpeadores fueron parte importante del repertorio de actores políticos del PRI histórico, es decir, el PRI histórico tenía muchos tipos de operadores políticos en la nómina, ¿no? Operadores políticos en la nómina formal y operadores políticos en la nómina informal, ¿no? Uh-huh. Y en la nómina formal estaban, por ejemplo, los operadores políticos en territorio, ¿no? Toda la organización de la infraestructura clientelar del PRI, pues no se gestaba sola, tenía operación política en territorio. Y esas cada vez las tiene menos porque cada vez tiene menos capacidad de cooptación clientelar, porque cada vez menos tiene menos poder. Pero entonces esa se ha disminuido. Tienen sus cuadros propiamente políticos, legisladores, presidentes municipales, cuadros políticos que se van formando en sus militancias, pero siempre tuvieron a golpeadores como parte de su esquema de operación política. No son así como casos desviados, no, era parte de la nómina del PRI, tenía contemplado como operación política por debajo del agua
grupos de golpeadores, ¿no? Pues participaron en episodios muy cruentos de la historia del país. Pensemos, por ejemplo, el halconazo, ¿no? Sí. Y toda la historia del porrismo universitario que lamentablemente no hemos logrado aún hoy, en 2025, desmantelar, y muchas escuelas, por ejemplo, de la UNAM, siguen sufriendo el acoso, que en última instancia tiene como cometido evitar procesos organizativos estudiantiles, ¿no? Entonces, bueno, fue afortunado que la presidenta lo pusiera en esos términos, porque creo que lo que vimos en el Senado el otro día fue ese viejo PRI que se ha quedado sin sus otras dimensiones de operación política, y ante la falta de otras dimensiones, pues ya solo son golpeadores, ¿no? Y ya no es ese golpeador de a pie, ese porro. Ahora el porro no solo es senador, sino que es presidente del partido, ¿no? Entonces, eso muestra mucho, pues, la degradación política del PRI, que el presidente del partido cumpla ahora las veces de esa operación política de golpeador, de porro, pues me parece que habla de la degradación política. Que si esto debe transformarse en el desafuero o no, mira, de cara a todo lo que es Alito Moreno, creo que esto es lo menos, o sea, del peculado, la corrupción, creo que todo eso que está escondido en el expediente perdido, pues creo que esto es lo de menos. Alito Moreno debería estar ya desaforado, y no precisamente por lo que pasó el otro día, aunque también creo que es la cereza del pastel, ¿no? El segundo episodio, Caro, tiene que ver pues con esta hermosa portada que hicieron ahora en el Chamuco, sí, que muestra, bueno, sí a Lili Téllez, pero con su estandarte de Donald Trump, pero que tiene que ver con el extravío ideológico de la derecha en México, ¿no? Una derecha que ante la derrota absoluta en la política interior está haciendo una apuesta que a mí me parece absolutamente irracional. Son la derecha de un país en cuyo himno nacional dice: maciosar y un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Eso dice el himno nacional, ¿no? A eso habría que acomodar las ideologías, más o menos, para quedar más o menos amparado en el ideario de la nación, ¿no? Y de pronto a Lili Téllez y compañía le parece una buena jugada clamar por el extraño enemigo, ¿sí me siguen? O sea, invitar a que un extraño enemigo ose y plante sus pies en nuestro suelo, ¿no? Entonces, creo que es una apuesta política del todo, reitero, condenada a la derrota. Si lo que están intentando es por esa vía rearticular lo que no han podido, es decir, una agenda como propuesta política, no va a calar en ningún sentido común del electorado nacional, y lo que sería entonces más grave es que no lo estén apostando en términos como de ideario o propuesta política para convencer a alguien aquí, sino que verdaderamente le estén haciendo guiños a una potencia extranjera que está en ánimo belicoso e injerencista en muchos otros lugares del mundo, y que ha estado articulando una narrativa injerencista e intervencionista también hacia nuestro país, muy eficazmente contenida hasta ahorita por Claudia Sheinbaum, pero la narrativa está puesta, sí, y no solo por Donald Trump, por su gabinete, por su fiscal, por Marco Rubio. Entonces, ahí sería como muy grave si en realidad la derecha no solo está apostándole, perdiendo de antemano a rearticularse ideológicamente con esta actitud abyecta, hacer de la abyección ante Estados Unidos una propuesta política, que eso está condenado a la derrota, sino lo que sería grave es que sí estén en la hipótesis de tramar conspirativamente la posibilidad de una intervención militar de algún gradiente de Estados Unidos en el país, ¿no? Entonces, segunda muestra que calca perfectamente el nivel de degradación política de una derecha que en su extravío absoluto piensa que en el país del maciosario un extraño enemigo les rendirá algún fruto estar suplicando por intervención extranjera. Y la última ya no tiene que ver con los actores directos del PRIAN, sino lo que hemos visto de los medios de la derecha esta semana,
que va desde la fake de Beatriz Gutiérrez Müller en Madrid hasta lo que pasó en el Senado, ¿no? Es decir, cómo se han comportado. Yo los he escuchado y he leído a los medios de la derecha en las últimas semanas y me recordaba mucho, Caro, a un ejemplo que siempre me ponían en la maestría en filosofía de la ciencia de lo que no debe hacer el conocimiento. Y esto que no debe hacer es como plantear hipótesis ad hoc, ¿no? Es decir, yo digo algo, la realidad me demuestra que estoy equivocada y en lugar de decir, estoy equivocada, perdón, estaba equivocada, me invento una hipótesis ad hoc cuyo único cometido es salvar mi error, ¿no? Uh-huh. Entonces hay unos ejemplos muy bonitos de la astronomía aristotélica que planteaba que todos los cuerpos celestes eran esferas perfectas, ¿no? Perfectas. Y entonces, ante la aparente refutación de los cráteres en la Luna, ¿no? De que la Luna está llena de hoyos, la hipótesis ad hoc decía, sí es cierto, pero es que hay una sustancia invisible, imperceptible, que recubre esos cráteres. Entonces, sí es una esfera perfecta, nomás que no lo podemos ver. Y con lo de Beatriz Gutiérrez Müller un poquito fue así, ¿no? Es decir, no, está en Minatitlán, ahí está la foto, ahí está la declaración, el desmentido. Sí, pero seguramente estaba. Y si ponemos este mapita se ve que el celular, y seguramente, o no, ya cuando vieron que no estaba, que era fake lo de también la geolocalización del mensaje, de la carta, o el nombre con la E de más, o sea, estas cosas que todas eran así como de, sí, pero es que hay una sustancia invisible que recubre la luna y hace ver que no estaba equivocado. Y lo otro... un impresionante Ciro Gómez Leiva narrando el episodio en el Senado, y uno se preguntaba, pónganle el video, ¿qué video está viendo? Uh-huh. De verdad, ¿qué video está viendo que lo narra? Entonces, yo ayer ponía en mis redes algo así como tenemos unos medios de derecha, y una derecha en general, pero es muy patente en sus vocerías mediáticas de los grandes medios corporativos, una derecha que entre que desprecia profundamente la verdad y sabe que este campo de la posverdad y la fake news es el campo más fértil para una derecha que no tiene asidero en las condiciones reales del país. Entonces, entre su desprecio absoluto, Caro, por la verdad, desprecio por la verdad, y eso sumado a una falta de sentido de realidad, es decir, aún ya no están en piso, ya no tocan tierra, ¿no? Pues auténticamente tenemos una derecha que quién sabe en qué país vive. O sea, entre que odian la verdad, le tienen aversión a la verdad y perdieron el sentido de realidad tal que, por ejemplo, piensan que es una buena idea andar pidiendo al extraño enemigo que venga a profanar nuestra tierra, es que quién sabe en qué país vienen. ¿Eso es una buena noticia? Parcialmente sí, porque parte del arrastre popular y de la fortaleza con la que llega Claudia Sheinbaum al primer informe de gobierno, por supuesto tiene que ver con la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación, pero también tiene que ver con la pobreza de quien tenemos enfrente. Uh-huh. Pero eso habría que festejarlo, pues tienen muy poquitas capacidades de rearticulación, también por sus desatinos, también por su falta de sentido de realidad, pero hacen mucho daño, hacen mucho daño. Entonces, bueno, pues eso te quería contar un poquito, cómo estoy viendo lo que ha pasado, pero en el campo más general de que sí estamos ante un proceso de degradación y de empobrecimiento paulatino de la derecha en el país. Uh-huh. Teresa, y precisamente en esto que mencionas sobre el desprecio a la verdad, aquí también le hemos dado pues este seguimiento a... es que es muy sorprendente, ¿no? Y también la presidenta... como que yo siento que su respuesta un poco que de pronto se ríe, no sé si, pues eso, porque es algo muy vergonzoso, porque es algo muy risible, porque resulta incluso como muy ridículo contestar a abiertas mentiras, ¿no? Como esto de Alito Moreno y decirse ahora el perseguido, pedir este mecanismo de protección. Pero, Teresa, no sé si, o sea, basta solamente considerando que tienen un desprecio hacia la verdad. ¿Qué es lo que antecede a ese desprecio? ¿Que de verdad no lo ven? O sea, como una estupidez, una incapacidad, o porque este interés, que también yo supongo que viene de cierta cerrazón, ¿no? De las condiciones reales de la vida, pues, hacen que sí sepan que están mintiendo, que sí sepan que están torciendo la realidad,
y que entonces antecede, digamos, como es, que lo hacen intencional, pues. Yo creo que hay los dos componentes. O sea, por ejemplo, que Alito Moreno vaya a pedir los mecanismos de protección. Además, ojo, para defensores de derechos humanos. Sí. O sea, a esa normativa se abrazó. O sea, de verdad, bueno. Eso es cinismo puro. O sea, no podemos interpretarlo como producto de una visión deformada de parte del personaje, ¿no? Creo que eso es absoluta y llanamente cinismo puro, y además yo supongo que también está asesorado legalmente en términos de cómo puede componer a favor suyo el expediente posible de su desafuero, ¿no? Una de las grandes apuestas de la reforma judicial es que la ley deje de ser en la formalidad torcida a favor de intereses perversos, ¿no? Entonces, que si la composición del expediente, que si tiene unos antecedentes que señalan que la víctima es otra, entonces pueden parar un proceso. Yo creo que Alito Moreno en parte es muy cínico y en parte debe estar asesorado legalmente de cómo hacerle trampa a un proceso en su contra, que acelere un proceso de desafuero que ha podido a la mala evitar por asuntos mucho más gravosos que la agresión de la que fue víctima Fernández Noroña el otro día en el Senado, ¿no? Entonces, por un lado, creo que hay una actitud de cinismo, de ocultamiento estratégico y cínico de la verdad, pero también hay un desprecio por la verdad. Es decir, algo como si no importara si para mis fines políticos tengo que mentir sabiendo que estoy mintiendo, como si no importara. Creo que hay ese componente, pero también creo que hay un sesgo. O sea, yo creo que Ciro Gómez Leiva a veces miente y a veces ya tiene una visión completamente deformada de la realidad. Y eso es muy grave para un comunicador. Es grave para un político, por supuesto, perder el sentido de realidad del país en el que intentas incidir. Es gravísimo, pero también es muy grave para un comunicador, porque el comunicador tiene un portal para hacer que su visión de la realidad tenga eco en la construcción de la opinión pública, ¿no? Entonces, la visión deformada de comunicadores como Ciro Gómez Leiva, como Carmen Aristegui, muy tristemente, sí. Participa en la conformación de sentidos comunes de derecha, ¿no? Entonces, yo no sé si perfiles como el de Ciro Gómez Leiva, como el de Carmen Aristegui, piensen todo el tiempo que están mintiendo. Sinceramente creo que a veces no, que a veces tienen un auténtico proceso de deformación ideológica en el que ya no viven en el país en el que están comunicando, en el que hace mucho tiempo que dejaron de vivir en el país en el que están comunicando. Entonces creo que existen los dos componentes, mentira deliberada, ya sea estratégica o por una actitud que uno dice, bueno, sí, la mentirita, ni modo, ¿no? Pero por otro lado hay una falta de cualquier coordenada ética en el que mentir forma parte de la estrategia de golpeteo político, ¿no? Entonces, cuando la aceptan como mal necesario, pero saben que están mintiendo, cuando la diseñan la mentira como jugada política, y por otro lado, sí, una falta de sentido de realidad en el que sus sesgos clasistas, racistas o de derrota no asumida les impiden ver en qué país viven, pues. Claro. Y Teresa, regresando también al tema de Lili Téllez, es algo que nos hemos cuestionado y que incluso nuestra audiencia de pronto nos dice, ¿no? De como, ¿ya para qué? Incluso hablan de ella, es como darle más foco, ¿no? También por otro lado nos dicen, bueno, es que es importante también tenerlos siempre presentes, ver estas cuestiones que pueden también estar muy cercanas por lo menos a traición a la patria, ¿no? Un tema que también hemos visto. En esta relación y esta petición de intervención, que aparte se llena la boca hablando y como si fuera representante cuando es una plurinominal, ¿no? Que también será un tema para la reforma electoral, pero ¿a quién le está hablando, no? Que en este caso pues son medios estadounidenses, sabiendo cómo es la intención de Estados Unidos, lejos de la verdad y lejos de la información, una intención siempre propagandística para justificar las aberraciones que hace a lo largo y ancho del planeta.
¿tú qué consideras, o sea, respecto, por ejemplo, a un personaje como Lili Téllez? ¿Qué tanto o no debemos nosotros como eso, evidenciar qué tan irrelevante realmente podría ser o qué tanto sí podría prestarse, por lo menos en el discurso de Estados Unidos, que no le interesa seguramente ni la razón, ni la verdad, ni nada, pues este discurso que da en Estados Unidos? Es que Lili Téllez es muy inocua en términos de su capacidad de capturar voluntades políticas en el país, ¿no? Es una de las figuras más desprestigiadas. Es además de una derecha que tiene muy pocas posibilidades de arraigar en algún sentido común del votante promedio en el país, muy poquitas, porque ha funcionado esto que le llaman la revolución de las conciencias, ¿no? Uh-huh. Hay muy poquita población en el país que pueda ser captada por una oferta política hiperconservadora, pero además muy fifí, ¿no? Como la de Lili Téllez, muy vacua de contenido, muy pobre en su actuar político, muy como gritona, muy descompuesta, creo que es una muy pobre figura si en ella están intentando, como en algún momento lo intentaron, buscar una opción, ¿no? Ya la propia derecha la marginó en el contexto del 2024, ¿no? Era como la otra gran apuesta posible de la derecha, y ante lo que tenían enfrente optaron por un perfil que pensaron que podía más o menos minar el arraigo popular, y entonces optaron por construir este personaje que venía de abajo, Xochitl Gálvez, que fue verdaderamente muy pobre y muy patético. Sí, pero Lili Téllez era una opción, ¿no? Y la derecha en México sabía que no iba a tener. Optaron por otra apuesta y le fue peor. Bueno, no sé si le hubiera ido peor a Lili Téllez, pero entonces Lili Téllez creo que está claro que no es lo que podría ser María Corina Machado en Colombia, ¿no? Uh-huh. Que sí tiene como capacidad de convocar cierto liderazgo de derechas, de un sentido común que allá sigue muy presente y que aquí felizmente se ha prácticamente erradicado de sobre todo los sectores populares, ¿no? Entonces ese no es el peligro. El peligro en realidad, y ayer veía, creo que fue ayer o antier, un episodio de la base América Latina en la que llamaban la atención sobre una cosa sobre la que yo no me había fijado, la verdad. Estas intervenciones de Lili Téllez en Fox News primero se hicieron en español y después se reprodujo exactamente el mismo speech en inglés. Uh-huh. ¿Para qué? Fox News no hace absolutamente nada, no da paso sin guarache, ¿no? Entonces, ¿para qué diseñaron la estrategia propagandista de difundir la necesidad de una intervención, uh-huh, primero en español, donde no va a calar, porque aquí nadie le va a comprar eso, y en el pueblo, uh-huh, migrante de allá tampoco, uh-huh, pero ¿por qué después lo hicieron en inglés? Pues porque también están preparando, y esa es la hipótesis grave, Carolina, también están preparando a la opinión pública estadounidense, que saben los de la derecha estadounidense, que no ve con buenos ojos que Donald Trump se embarque militarmente aquí, militarmente allá, porque una de sus grandes propuestas de campaña fue que Estados Unidos, en su proceso de reconstrucción económica interior, iba a dejar de ser el ejército del mundo, ¿no? Uh-huh. Iba a dejar de estar militarmente comprometido, y entonces hubo una propuesta de campaña de acabar la guerra en Ucrania en no sé cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, Donald Trump, en el caso de intervenir, de cumplir el amago de intervención militar en América Latina, en el Caribe, frente a Venezuela, o en México, en distintas gradientes, en la gradiente que sea, va a necesitar un proceso de propaganda que legitime la acción. Si Lili Téllez, pactadamente o no, está participando en los mecanismos de propaganda interior de Donald Trump para justificar y tener una base de opinión pública favorable a una intervención posible en Venezuela o en México, es gravísimo. Claro. Es de verdad, porque es una senadora de la República. Entonces, no es solo un Verástegui, uh-huh, un derechoso delirante que va por el mundo lamiéndole los zapatos al imperio, ¿no? Es una representante popular, aun cuando haya llegado a su escaño sin ningún voto popular. Uh-huh. Entonces, es muy grave. Hay que tenerla en su justa dimensión, sí, como a todos los perfiles de la derecha. Ahí creo que las cuentas son muy alegres, ¿no? El primer año de
del segundo piso de la Cuarta Transformación, cerrará con Alessandra Rojo de la Vega como la apuesta más firme de la derecha nacional. Y eso no podría menos que ocasionar nuestro beneplácito, porque de verdad son perfiles muy pobres, que no tienen ninguna posibilidad de enraizar o de arraigar en la opinión pública, pero están jugando en otras ligas. Y la liga de participar pactada y coordinadamente o no, dolosamente o involuntariamente en un proyecto intervencionista de una potencia extranjera es muy grave, muy grave. Claro, y que eso también habría que tener el ojo, porque me parece que eso sí, ya de demostrarse, sí caería en el delito de traición a la patria, ¿no? En caso de que sí estuviera claro, esta colusión. O sea, y si se da el hecho, o sea, pensemos en el escenario en el que se dé. Creo que estamos todavía lejos de eso, pero creo que no debemos minimizar los signos y no debemos minimizar que Estados Unidos haya mandado navíos y los haya apostado en el Mar Caribe. No lo debemos minimizar, y no debemos minimizar que más allá de la torpeza declarativa de un Donald Trump, haya figuras clave de su gabinete que han estado alimentando la narrativa de que el problema del narcotráfico en México es un problema de política interior de Estados Unidos, porque eso les da la legitimidad que andan buscando como para intervenir. Claro. Y también en este contexto, Teresa, la legitimidad aunada a la propaganda, por ejemplo, contra Venezuela, ¿no? En esto que nos has mencionado, se hace también mediáticamente. Nos ponías hace ratito sobre la mesa el tema también de Alito Moreno y la reacción de los medios de comunicación. Yo de verdad quedé muy asombrada. Bueno, no asombrada, o sea, es como el meme de no esperaba nada y aún así lograron decepcionarnos, ¿no? Pero de verdad, medios de comunicación, pues hegemónicos, sabemos cómo funcionan, pero que llenaron las planas de esta apología de la violencia, ¿no? Que le dieron voz a Alito Moreno, y tanto en sus titulares como en las cuestiones visuales, como si fuera el héroe realmente. También bajo estos discursos que se han nutrido, por ejemplo, contra Venezuela, en estos medios de comunicación, por esto del golpeteo. ¿Cuál es la necesidad de un periodismo crítico dentro de los propios medios de comunicación? Digo, quizá son los menos frente a esta hegemonía y este poder de estos grandes medios, pero ¿cuál es el papel que algunos medios de comunicación tendríamos que poner en el ojo de esta conducta de los otros medios que están haciendo propaganda tal cual, alejada de la realidad? Están haciendo propaganda y además están intentando construir sentido común, y creo que eso es lo más grave. Por ejemplo, muchos de los estilos noticiosos de los medios hegemónicos en el tratamiento de asuntos no estrictamente políticos, en realidad están dirigidos a formar posiciones políticas y sentidos comunes políticamente cargados a la derecha. En asuntos, por ejemplo, de seguridad, todo el alarmismo que a la vez está acompañado de la exaltación de las Fuerzas Armadas o del operativo policíaco en sí, toda la narrativa que se genera de los grandes operativos que desmantelan o que se rescataron a unos secuestrados, o que el despliegue, la apología del despliegue militar, o la apología del acto delictivo y la conformación de este sentido común de que se les castigue, la conformación de un sentido común punitivista, ¿no? Forma parte del sentido común sobre cuya base se van formando opciones políticas como la de Bukele. Bukele no tendría el arraigo popular que tiene en El Salvador si no hubiera sido exitosa la conformación de un sentido común securitista, de un sentido común que piensa que la dureza de las medidas de seguridad son la mejor forma para garantizar una percepción de seguridad en las calles, ¿no? Entonces, creo que la actuación de los medios hegemónicos no solo tiene que condenarse desde el punto de vista de todos los casos y todos los eventos en los que de hecho mienten, como por ejemplo ¿no? Toda su forma absolutamente sesgada de presentar la actuación de actores políticos, aun cuando sea groseramente una mentira. O sea, de verdad, exaltar a Alito Moreno como un héroe
que le puso freno al temperamento altivo de Fernández Noroña, es que de verdad, ¿en qué país viven? O sea, es Alito Moreno. O sea, todavía si hubieran mandado a Moreira por delante, que también está requete desacreditado y quemado en la opinión pública, pero no es Alito Moreno. O sea, no creo que haya un personaje en la derecha del país que esté tan profundamente desprestigiado. Solo Cuauhtémoc Gutiérrez, el rey de la basura, creo que tiene tras de sí una peor reputación, ¿no? Esta exaltación que está absolutamente fuera del sentido de realidad, eso es una cosa, ¿no? Es decir, episodios en los que los medios hegemónicos están mintiendo y exaltando personajes políticos verdaderamente cuestionables. Pero detrás de eso hay otro proceso que es más preocupante, que tiene que ver con, por ejemplo, ¿por qué Alessandra Rojo de la Vega se pone, y también lo hacía Sandra Cuevas, se disfrazan de policías y van y participan en el operativo? Eso es propaganda. Y es propaganda que intenta formar un sentido común securitista y punitivista sobre la base de la cual la derecha sabe que puede regresar, ofreciendo a plomo seguridad. Entonces, y eso es muy grave. Porque además ahí no solo es la prensa política, las fuentes que cubren la Cámara de Diputados y de Senadores. Ahí también tenemos la nota roja, ahí tenemos toda la cobertura policíaca, todo el tiempo que los medios hegemónicos le dedican a la delincuencia y a la delincuencia de a pie, ¿no? Es decir, ¿por qué es un fenómeno noticioso el asalto en el que hubo bajas, ¿no? O la detención, o ¿por qué? ¿Por qué es un fenómeno? Porque están intentando formar un sentido común de derecha. Creo que los medios alternativos han hecho su chamba, de contrarrestar esa narrativa, de intentar armar, por ejemplo, una narrativa que identifique las causas del problema de seguridad en causas económicas y no tanto resolubles por la vía de la militarización o por la vía solamente securitista, pero creo que felizmente el esfuerzo que los medios independientes o los medios no hegemónicos han hecho ha estado felizmente acompañado por la narrativa oficial, que tampoco va por ese lado, ¿no? Porque si no, pues seríamos muy chiquitos, porque somos muy chiquitos. Sí. Ustedes ya tienen sus 100,000 seguidores, felicidades. Al lado de Radio Fórmula, de los ratings de Radio Fórmula y de todos esos que tienen la voluntad de construir ese sentido común en otra dirección, pues estaríamos muy, muy marginales, ¿no? Pero entonces creo que el esfuerzo coordinado de o de confección de otro sentido común está siendo muy exitoso y hay que seguirle, pues. Claro. Ay, Teresa, pues todavía seguramente hay muchas cosas de qué hablar, pero pues ya estaremos hablando en las próximas. Ay, perdón si no podemos leer todos sus comentarios, nos están escribiendo ahorita mucho, pero si nos pasan de pronto aquí no los podemos poner. Dicen aquí, dice Javier, excelente el programa de ayer de la Mesa Roja y también felicidades. Gracias, por su segundo aniversario. Se notó que estuvo rico el pastel. Estaba bien bueno. También acá nos dice Julián, felicidades a la Mesa Roja. Era una niña todavía la maestra Teresa cuando la vi por primera vez en pie de página. Hoy toda una mujer plena y exitosa. Se agradece, ya hace bastante tiempo. Creo que cuando era una niña todavía ni si existía pie de página, pero gracias, Julián. Aquí Cristian dice, gracias Tere, eso que dices de la degradación de la derecha suena fantástico. Me despierta mucha esperanza. Qué bueno que nuestra presidenta está dando el ejemplo con la 4T. Aquí también nos dice Francisco, dejen de decirle Alito, ese delincuente se llama Alejandro, no Alito. Está bien. ¿Cómo le dicen ahora? Vandalito. Vandalito. Bueno, no sé, hay que decirle Vandalito. No, porque luego va a decir que estamos seguramente acosándolo y que... Sí, ¿no? ¿verdad? Ajá, nos vaya a meter ahí algo de que se siente perseguido. Dice aquí también Alejandra, y ese Ciro Gómez Leiva es una aberración de otro nivel, es increíble el odio que escupe por televisión. Bueno, perdón si no leemos todos, ahora sí se nos juntaron muchos. Aquí también nos dice Ariadna, querido, buenas tardes, me encanta el espacio de Tere, un abrazo desde Querétaro para ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. María Ángeles nos dice qué buena participación de Tere. Otilio nos dice Alejandro Moreno es un mitómano patológico, que también es, bueno, ya es tema de después, pero que, por ejemplo, bueno, nosotros intentamos no reproducir, por ejemplo, expresiones como la loca del Senado, ¿no?
Porque, bueno, yo personalmente pienso que incluso una cuestión de salud mental, pues no puede estigmatizarse ni tampoco tomarse a menos. Y que a veces incluso por ejemplo, como denominar en términos de locura, ¿no? Baja toda la responsabilidad también de este tipo de acciones, ¿no? Como es que, o la locura por ejemplo, ¿no? La locura por la furia, o sea, no se trata de una inadvertencia, ¿no? O de una situación mental, probablemente, que si fuera el caso, pues sería algo que no podríamos estigmatizar ni juzgar. Porque además hay muchísimas personas que tienen alguna condición de neurodivergencia, alguna, que no van por la vida violentando, ni van por la vida, es decir, sí, desde la crítica uno de pronto quiere decir la loca del Senado, ¿no? Pero creo que tienen razón las personas que cuando caemos en eso nos llaman la atención diciendo, ojo, porque eso estigmatiza las condiciones de neurodivergencia, y no es el caso. Sí, sí. Entonces, sí da tentación empezar a hablar como de sus competencias psicométricas, pero no es el caso. Mejor evitémoslo. Sí. Aquí también nos dice José Benítez, exacto, Teresa, el ejemplo es el programa Ventaneando, cuyo perfil es farandulero, sin embargo, ahora también hacen comentarios políticos. No lo había visto, seguramente por orden de su jefe, Salina. Que también esto, ¿no? Por ejemplo, con Alessandra Rojo de la Vega, que será seguramente también un tema, pero esta parte de las redes, de influencer, de prensa del corazón. O sea, ¿por qué estos tipos de perfiles tienen esa historia del influencer o de el de medio de comunicación hegemónico? Pues porque la derecha hoy en día ya no tiene, o sea, todavía el siglo XX nos regaló una derecha que justificaba sus posiciones ideológicas en Heidegger. O sea, ahorita lo hacen en Luisito Comunica. O sea, sí hay un proceso de empobrecimiento. Pero creo que eso además tiene que ver, Carolina, con que yo creo que y eso ya es así como hipótesis dominguera, pero el movimiento intelectual de la humanidad, en términos tendenciales, yo sí creo que es progresivo. Es decir, la inteligencia de la humanidad, si existe tal cosa, tiende hacia sofisticarse, pues. Y en cambio el sentido común de derecha ha tendido a empobrecerse. O sea, perdón poner esos extremos, pero de Heidegger a Luisito Comunica hay un proceso de empobrecimiento. En cambio, el ideario político del progresismo sigue teniendo referentes mucho más sofisticados, sigue produciendo narrativas mucho más sofisticadas, ¿no? Entonces, sí, o sea, Alessandra Rojo de la Vega es una transparente muestra del tipo de perfiles de liderazgo político de la ultraderecha. Perfiles pobres, perfiles frívolos, perfiles de la peor y más pobre versión de la red social, porque las redes sociales no empobrecen el debate en sí mismas. Tienden a empobrecerlo porque sus dueños quieren empobrecer el debate, ¿no? Los grandes dueños de las grandes redes sociales. Pero este tipo de personajes sí son pues como muestra de lo peorcito que nos encontramos en la red social. Eso. Y quienes encumbran también al final este ideal, ¿no? Por supuesto. Ay, bueno, ya para terminar, aquí también nos dice Antonio, la mesa roja es de lo mejor, muy recomendable. Gracias, Antonio. Bueno, Tere, pues te agradecemos muchísimo. Aquí también Libero pone, Tere, feliz cumple. Bueno, yo creo que Gracias, Libero. Pues te agradecemos mucho. Aquí también Lucy, ya la última vez, perdón, dice, no me pierdo la mesa roja, aunque la veo diferida por el horario. Cada mes es un aprendizaje nuevo. Gracias. También para nosotras, Lucy, de veras que le aprendemos mucho. Pues muchas gracias, Tere. Discúlpenos si no leemos todos sus comentarios. Ahora sí se nos juntaron muchos. Por favor, ¿nos puedes compartir dónde te podemos ver, escuchar, leer también? Piensos espontáneos en @tesitura, en la red X antes Twitter. Los miércoles a las 2 de la tarde en la mesa de periodistas de Julio Astillero. Los jueves en la mesa roja por Capital 21 a las 7 de la noche por Pie de Página a las 9. Nos vamos a tomar unas semanas de pausa, pero en unas semanitas regresamos con nueva temporada, nueva imagen, muy así chaineadas y todo. Y los viernes acá con mi querida Carolina de Nova en La Noticiera. Muchísimas gracias, Tere, de verdad, siempre un placer. Hay mucho aprender también de escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes La Noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.